Hola, hola, muy buen día mis queridos alumnos, sean bienvenidos al mundo de la química. El día de hoy vamos a aprender a realizar algunos cálculos, pero a la vez este tema me parece muy interesante porque aprenderemos a calcular el número de átomos y de moléculas que pueden existir en una sustancia tan común para nosotros como lo es el agua, en una cantidad pequeña, como lo puede ser un vaso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que nosotros en nuestra vida cotidiana todo el tiempo medimos diferentes objetos, diferentes materiales. Si vamos a comprar al súper, medimos las manzanas, utilizamos un instrumento que todos conocemos, la balanza. Si vamos a comprar telas o a comprar un listón, para medir también, lo hacemos de manera muy sencilla utilizando un metro o una cinta métrica. Pero ¿se imaginan ustedes cómo medir algo tan pequeño como un átomo o como una molécula, algo tan pequeño, tan diminuto que no podemos ver a simple vista? No lo podemos hacer ni con un metro ni con una balanza. Para ello, los químicos utilizan una unidad de medida. Esa unidad de medida se llama mol. Seguramente ya han escuchado hablar de esta palabra. Y bueno, un mol nos representa una cantidad de átomos o de moléculas, bueno, más bien sirve para medir partículas muy pequeñas como átomos, moléculas, iones, electrones, protones. Y para poder facilitar la medición de estos, necesitamos reunirlos en cantidades muy grandes. Y para ello se utiliza esta unidad de medida que es el mol. Y bueno, un mol, o también llamado número de Avogadro, nos representa esta cantidad numérica que es 6.022 por 10 a la 23. Y este concepto yo lo comparo, o ya lo comparé en clases pasadas, y ojalá puedan recordarlo, con el concepto de docena. Una docena, sabemos que en nuestra vida cotidiana significa 12 unidades. ¿De qué? Puede ser de cualquier objeto, de cualquier material. Pueden ser 12 naranjas, 12 uvas, 12 canicas, 12 platos, cualquier objeto o cualquier material. Pero siempre la cantidad es la misma, 12 unidades. El mol es algo parecido, pero en lugar de 12 unidades, la cantidad es esta, 6.022 por 10 a la 23. Y es muy importante mencionar que en nuestra tabla periódica esta cantidad representa la masa atómica. Es decir, la masa que viene en nuestra tabla periódica no es de un solo átomo, porque como ya les mencionaba, medir un átomo es algo muy complicado porque son partículas muy pequeñas. Pero al reunir esta cantidad enorme de la que ya les hablé, que representa al mol y que es enorme, la masa es más significativa. Al reunir una cantidad enorme de átomos, pudiera ser esa cantidad a lo mejor de agua, pero la cantidad de átomos es enorme. Por lo tanto, en nuestra tabla periódica, por decir un ejemplo, el hidrógeno, que su masa es de 1, en realidad estamos hablando que esa masa de 1 gramo es de esta cantidad enorme, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En realidad lo que nos está explicando nuestra tabla periódica es de esta enorme cantidad de átomos. Por lo tanto, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, todos juntos, esta cantidad, pesan 1 gramo.
Esa es la información que nos da nuestra tabla periódica. Y bueno, esto aplica para todos los elementos de la tabla periódica. La masa atómica que nos presenta la tabla periódica en realidad no es de un átomo, sino de 6022 por 10 a la 23 átomos. Y bueno, en esta clase les voy a enseñar a convertir gramos de una determinada sustancia a átomos. Particularmente les voy a poner el ejemplo de el agua. Vamos a identificar cuántos átomos hay en 90 gramos de agua. Y a continuación se los voy a explicar. Y bueno, es la actividad número 2 y dice de la siguiente manera. Calcula el número de átomos de hidrógeno y oxígeno que hay en 90 gramos de agua. Es aproximadamente la mitad de un vaso de agua. El primer paso, identificar la cantidad de la sustancia. En este caso son 90 gramos y los colocamos. En este caso también estoy colocando la fórmula química de la sustancia, que es H2O del agua. El siguiente paso es convertir estos gramos, o bueno, más bien identificar la masa molar de la sustancia. Y bueno, ¿cuál es nuestra sustancia? La sustancia es el agua. Voy a colocar su fórmula H2O. Para obtener la masa molar de esta molécula de agua, el primer paso es separar cada elemento que tiene la molécula. En este caso son dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Los separo. Y el segundo paso es identificar en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de estos dos elementos. En el caso del hidrógeno, su masa atómica es de 1, pero la multiplico por 2 porque en la molécula del agua hay 2 átomos de hidrógeno. Este número pequeño llamado subíndice numérico me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno. Si uno mide 1 gramo, entonces para obtener la masa de 2, pues lo tengo que multiplicar por 2. En el caso del oxígeno, en la tabla periódica tenemos que la masa atómica de este elemento es de 16 y por lo tanto lo anoto. Y lo multiplico por 1 porque en la fórmula del agua solamente hay un átomo de oxígeno. Y bueno, lo siguiente es realizar las operaciones. 1 por 2 son 2 y 16 por 1, 16. El siguiente paso es sumar. En este caso, 2 más 16 me da un total de 18. Y la unidad de medida es el gramo sobre mol. Y es así como obtenemos la masa molar de la molécula del agua. ¿Pero qué significa esto? 18 gramos sobre mol. Significa que en un mol de moléculas de agua, y sabemos que un mol es 6.022 por 10 a la 23, es decir, que esta cantidad enorme de moléculas de agua pesa tan solo 18 gramos. Eso es lo que nos indica esta cantidad. Y bueno, aquí ya identificamos que en un mol de moléculas de agua tenemos 18 gramos de masa. Esta es la masa molar que ya encontramos. Pero ahora yo quiero saber cuántos moles, o mejor dicho, lo más apropiado es
mol, ¿cuántos mol hay en 90 gramos de agua? Porque es la cantidad que yo tengo. Para ello voy a utilizar una regla de 3. De la masa molar obtuve que un mol es igual a 18 gramos y lo pongo. Un mol de H2O es igual a 18 gramos. Ahora quiero saber cuántos mol existen en mis 90 gramos de agua. Como es un dato desconocido, lo represento con la letra X. El siguiente paso es despejar a X. Para ello, tengo que multiplicar cruzado. Recordemos siempre la regla de 3, multiplicar cruzado y dividir entre el número que nos sobra. Y nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos cruzado, 1 por 90, y se divide entre lo que sobra, 18. Enseguida realizamos las operaciones. 1 por 90 son 90 y se pasa el 18. Y 90 entre 18 son 5. Aquí gramos con gramos se cancela y nos queda mol. Mol de moléculas de agua. El resultado es 5 mol de H2O. De esta manera encontramos que en 90 gramos de agua existen 5 mol. Ahora vamos a convertir estos 5 mol a moléculas. ¿Pero cómo? Ya les mencionaba desde un inicio que un mol es el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Por lo tanto, vamos a volver a aplicar una regla de 3. Y bueno, la regla de 3 nos queda así. Un mol sabemos que equivale a este que es el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Ahora quiero saber a cuánto equivalen 5 mol. Es lo mismo que multiplicar esto por 5 o aplicar la regla de 3. Que bueno, este es el dato que desconocemos, es nuestra incógnita, por eso la represento con un signo de interrogación. Ya acá la represento como X. X es igual a multiplicar cruzado, en este caso 5 mol, por 6.022 por 10 a la 23. Y se divide entre este número que sobra, que es un mol. Recordemos que unidades iguales se cancelan. Mol entre mol se cancela y me queda la siguiente operación, que es 5 por esta cantidad entre 1. Y bueno, este es nuestro resultado, 30.11 por 10 a la 23. Ojo, aquí tenemos que multiplicar 5 por 6.022 y este es el resultado, 30.11. Y la potencia queda intacta. Y bueno, hasta aquí ya encontramos el número de moléculas que hay en 90 gramos de agua. Esta es la cantidad, es una cantidad enorme. Ahora el siguiente paso es calcular el número de átomos en nuestra molécula, que es H2O, la molécula del agua. Y en esta molécula tenemos dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Queremos saber cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay en nuestra cantidad de agua, que son 90 gramos. Y bueno, si en 90 gramos de agua existe esta cantidad de moléculas y en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno, tenemos que multiplicar esta cantidad, que ya la anoté aquí, por 2. ¿Por qué por 2? Porque en cada molécula de agua hay 2 de hidrógeno. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro resultado. Ojo, aquí tenemos que multiplicar 30.11 por 2 y nos da 60.22 y la potencia queda intacta. Ahora para el oxígeno, en este caso, igual vamos a multiplicar esta cantidad, que es la cantidad de moléculas que hay en nuestros 90 gramos
de agua, 30.11 por 10 a la 23, pero en este caso por 1. ¿Por qué por 1? Porque el oxígeno en la molécula está presente solamente un átomo. Recordemos que cuando no hay coeficiente numérico significa que es un solo átomo y por lo tanto se multiplica por 1 y este es nuestro resultado, queda igual. Y bueno, esto es todo para esta actividad. Nos vemos en la siguiente clase.